Nadie esperaba que aquel pedazo de tierra olvidado significara algo, mucho menos para ellos. Cuando el testamento fue leído, el silencio en la sala fue más pesado que cualquier palabra. Los abogados carraspearon, los papeles crujieron, y entonces llegó la frase que cambiaría sus vidas para siempre. La viña abandonada del valle será entregada a los hijos de mi esposo. No hubo abrazos, no hubo consuelo, solo miradas incómodas y una sonrisa apenas disimulada en el rostro de la madrastra. Aquella viña no era un regalo, era una burla, un castigo disfrazado de herencia, porque todos sabían la verdad. La viña estaba muerta, cepas secas, tierra agrietada, una bodega derrumbada por el tiempo y el olvido. Nadie había pisado ese lugar en años. Nadie, excepto los recuerdos de un padre que ya no estaba y las promesas que jamás se cumplieron. Ellos salieron de aquella sala con un papel en la mano y un nudo en el pecho. No heredaron dinero, no heredaron una casa, no heredaron seguridad, solo un terreno que nadie quería, perdido en un valle que el mundo parecía haber olvidado. Y en ese momento, mientras caminaban bajo el sol implacable, una pregunta comenzó a perseguirlos como una sombra. ¿Por qué ella les dejó precisamente eso? Tal vez fue desprecio, tal vez venganza, o tal vez algo más. Porque hay herencias que no parecen regalos al principio, hay legados que llegan cubiertos de polvo, silencio y dolor. Y hay historias que comienzan exactamente donde todos creen que ya no queda nada. Antes de continuar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias de injusticia, esperanza y giros inesperados que demuestran que incluso lo abandonado puede renacer. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta historia cambió muchas vidas. La primera vez que regresaron a la viña fue en silencio. El camino de tierra estaba cubierto de maleza. Las cercas de madera se caían a pedazos. El viento movía las hojas secas como si susurrara advertencias. «Aquí no hay nada», murmuró uno de ellos, con la voz cargada de cansancio. Y tenía razón. A simple vista, aquel lugar solo ofrecía ruina. La bodega tenía el techo hundido. Las barricas estaban partidas. El olor a humedad y abandono se impregnaba en la ropa y en el ánimo. Era difícil no sentir rabia. Rabia por el padre ausente. Rabia por una madrastra que nunca los quiso. Rabia por un destino que parecía ensañarse con ellos una y otra vez. Mientras caminaban entre las filas de vides secas, los recuerdos regresaron sin permiso. Las discusiones en casa, las miradas frías, la sensación constante de no pertenecer. Aquella herencia no solo era tierra muerta, era un reflejo de cómo siempre habían sido tratados, como un estorbo. Pero entonces ocurrió algo pequeño, algo casi imperceptible. Uno de ellos se detuvo y se agachó. Entre la tierra dura, bajo capas de polvo y hojas secas, había un brote verde, débil pero vivo. «Mira esto», dijo en voz baja. No era un milagro, no era una solución, pero era una señal, una prueba silenciosa de que, incluso en el abandono, algo se había negado a morir. Y esa imagen quedó grabada en sus mentes. Esa noche casi no durmieron. La idea de devolver la viña y olvidarse de todo cruzó por sus pensamientos muchas veces, venderla por lo poco que valiera, alejarse de ese recuerdo incómodo, empezar de cero en otro lugar. Pero también había otra voz, más suave, más peligrosa, la voz que preguntaba, ¿y si no es una burla? ¿Y si esto es una prueba? Porque a veces lo que parece un castigo es solo una oportunidad disfrazada de ruina. Y a veces, quienes te subestiman son los mismos que jamás imaginaron de qué eres capaz. Al amanecer, regresaron, no con esperanza, sino con determinación. No sabían nada de vinos, no tenían dinero, no tenían apoyo, pero tenían algo que nadie más tenía.
Nada que perder. Cada paso en esa viña era un recordatorio de su pasado. Cada cepa rota parecía decirles que se rindieran. Cada pared caída les susurraba que no valía la pena intentarlo, y aún así siguieron. Porque cuando el mundo te da la espalda, solo te queda avanzar. Ese fue el verdadero comienzo. No el éxito, no la bodega, no los premios ni los reconocimientos que vendrían años después. El verdadero comienzo fue ese momento exacto en que decidieron no huir de lo abandonado. Sin saberlo, estaban a punto de transformar no solo una viña, sino su propia historia. Y lo que aquella madrastra jamás imaginó es que, al dejarles lo que nadie quería, también les estaba entregando el único lugar donde podían demostrar quiénes eran realmente. Pero eso todavía estaba muy lejos. Para entender por qué aquella viña abandonada dolía tanto, había que volver atrás. Mucho antes del testamento, mucho antes del silencio incómodo en la sala del abogado, mucho antes incluso de que la palabra herencia existiera entre ellos. Todo comenzó el día en que su padre decidió volver a casarse. Al principio, nadie quiso pensar mal. Él había quedado viudo demasiado joven, con hijos aún pequeños y una tristeza que se le notaba en los hombros. Cuando presentó a la mujer que más tarde se convertiría en su madrastra, habló de nuevas oportunidades, de estabilidad, de empezar de nuevo. Ellos quisieron creerle, necesitaban creerle, pero desde el primer día algo no encajó. La casa se volvió más silenciosa. Las risas se apagaron poco a poco. Las reglas aparecieron donde antes solo había rutinas. La comida dejó de ser compartida y empezó a medirse. Las miradas de ella eran calculadas, frías, siempre evaluando, siempre marcando una distancia invisible pero constante. Nunca gritó, nunca golpeó, nunca dijo abiertamente que no los quería. Y tal vez por eso dolía más. Porque la indiferencia, cuando viene de quien debería cuidar, es una herida que no sangra, pero no deja de doler. Con el paso de los años, la sensación de ser invitados en su propia casa se volvió normal. Sus habitaciones eran las más pequeñas, sus opiniones las menos escuchadas. Cuando algo se rompía, la culpa parecía caer siempre sobre ellos. Cuando algo faltaba, las sospechas también. El padre, cansado y atrapado entre el amor y la culpa, eligió muchas veces el silencio. Y ese silencio fue construyendo una distancia que nunca logró cerrar. La viña, sin embargo, era distinta. Antes de que todo cambiara, ese lugar había sido su refugio. Su padre solía llevarlos los fines de semana. Les hablaba de las uvas, del clima, del tiempo necesario para que algo bueno creciera. Decía que la tierra era paciente, pero exigente, que solo daba frutos a quienes no se rendían. Ellos corrían entre las hileras, manchándose las manos de tierra, riendo sin miedo. En ese entonces la viña estaba viva, no era rica, no era famosa, pero respiraba, y su padre la amaba. Fue después, cuando la enfermedad llegó, que todo empezó a apagarse. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las cuentas se acumularon. La madrastra comenzó a hablar de gastos innecesarios, de tierras improductivas, de cosas que ya no valían la pena. Poco a poco, la viña fue quedando atrás, como si nunca hubiera importado, como si nunca hubiera sido parte de la familia. Cuando el padre murió, la ruptura fue total. No hubo abrazos sinceros. No hubo promesas de cuidar lo que él había amado, solo una reorganización fría de la vida y de los bienes. Ellos se fueron de la casa poco tiempo después, no porque alguien los echara directamente, sino porque ya no había lugar para ellos, o al menos eso fue lo que siempre sintieron. Años pasaron, cada uno tomó su propio camino. Trabajos duros, mal pagados, sueños pequeños, porque soñar en grande parecía peligroso. Aprendieron a no esperar nada de nadie, aprendieron a sobrevivir.
Y entonces el testamento. La noticia los tomó por sorpresa. No esperaban nada. De hecho, habían asumido que no recibirían absolutamente nada. Por eso, cuando escucharon el nombre de la viña, la confusión fue mayor que la decepción. ¿Por qué eso? ¿Por qué ahora? La respuesta parecía evidente, porque no valía nada, porque era un peso muerto, porque era lo único que nadie más quería. Pero aceptar eso no era fácil. La viña no solo era tierra, era memoria, era infancia. Era el último lugar donde habían sido felices sin darse cuenta. Y verla en ruinas era como confirmar que todo lo que alguna vez importó había sido dejado atrás. En los días siguientes, la rabia se mezcló con la tristeza. Hablaron poco, cada uno procesaba a su manera. Algunos querían venderla de inmediato, otros no soportaban la idea de perderla para siempre. Fue entonces cuando surgió la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿y si no hacemos nada, qué quedará de nosotros? Porque no se trataba solo de la viña, se trataba de lo que representaba rendirse una vez más. Y ahora dime tú, que estás escuchando esta historia, si hubieras sido uno de ellos, ¿habrías vendido esa viña y seguido adelante? ¿O habrías intentado rescatar algo que todos daban por perdido? Esa pregunta quedó flotando, incluso cuando nadie la formuló con palabras. Volvieron a la viña varias veces en las semanas siguientes, no para trabajarla, sino para entenderla. Caminaban despacio, observando los daños, imaginando lo que había sido y lo que podría haber sido. Cada grieta en el suelo parecía contar una historia de abandono. Cada barrica rota hablaba de tiempo perdido. Pero también empezaron a notar algo más. El lugar, a pesar de todo, no estaba completamente muerto. Algunas cepas resistían. El suelo, aunque duro, aún tenía vida. La estructura de la bodega, aunque dañada, no era irrecuperable. Había trabajo. Pero no era imposible. El verdadero problema no era la tierra. Eran ellos. No tenían experiencia, no tenían dinero, no tenían apoyo. Y lo más difícil, no tenían confianza en sí mismos. Años de sentirse menos habían dejado marcas profundas. Intentarlo significaba exponerse. Significaba fracasar a la vista de todos. Significaba darle a la madrastra la oportunidad de decir: se los dije. Y aún así, la idea de no intentarlo dolía más. Porque abandonar la viña era como abandonar definitivamente a su padre. Era aceptar que todo lo que él había amado no merecía ni siquiera un intento. Poco a poco comenzaron a investigar, a leer, a preguntar, a cometer errores pequeños. No lo llamaban proyecto, no lo llamaban negocio. Era solo volver a la tierra. Volver a algo que alguna vez fue hogar. Había días en los que el cansancio los vencía, días en los que la realidad parecía demasiado pesada, días en los que pensaban que todo era una pérdida de tiempo. Pero también había momentos distintos, momentos en los que el sol caía justo sobre las vides sobrevivientes, momentos en los que el silencio del valle dejaba de ser opresivo y se volvía reconfortante, momentos en los que, por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban construyendo algo propio. Sin darse cuenta, la viña empezaba a hacer algo que nadie había previsto. Estaba sanándolos. No con resultados inmediatos, no con dinero, no con éxito, sino con algo más profundo, sentido, pertenencia, raíces. La madrastra desde lejos observaba con indiferencia. Para ella, aquello no era más que una etapa inútil, un último intento desesperado de quienes nunca supieron soltar el pasado. Nunca los llamó, nunca preguntó. Nunca mostró interés. Y fue precisamente esa indiferencia la que, sin saberlo, les dio la libertad de seguir adelante.
porque cuando nadie cree en ti, también desaparece la presión de demostrar algo. Solo queda el trabajo silencioso, la constancia invisible, el tiempo. Y el tiempo, como la tierra, tiene sus propias reglas. Ellos aún no lo sabían, pero estaban caminando lentamente hacia un punto sin retorno. Un punto en el que la viña dejaría de ser un símbolo de abandono y comenzaría a convertirse en algo que cambiaría su destino para siempre. Pero antes de que eso ocurriera, tendrían que enfrentarse a dudas más profundas, decisiones más duras y sacrificios que nadie estaba preparado para hacer. Eso apenas comenzaba. El entusiasmo inicial no tardó en chocar con la realidad. Trabajar la viña no era solo limpiar maleza o levantar paredes caídas. Era enfrentar años de abandono concentrados en cada metro de tierra. Cada día parecía revelar un problema nuevo, como si el lugar se resistiera a ser rescatado. Las herramientas eran pocas y viejas, el dinero casi inexistente. Lo poco que ganaban en sus trabajos diarios se iba en arreglos urgentes: reparar una cerca, comprar alambres, reemplazar una tabla podrida. Nada quedaba para imprevistos, y los imprevistos eran constantes. La primera poda fue un desastre. Cortaron demasiado en algunas cepas y muy poco en otras. Lo que habían leído en libros no coincidía con lo que tenían frente a los ojos. La tierra no seguía manuales. Respondía solo al tiempo, al clima y a la experiencia que ellos no tenían. Cuando llegaron las primeras lluvias, el terreno mal preparado se inundó. Varias plantas jóvenes murieron en cuestión de días. Verlas marchitarse fue como recibir una bofetada silenciosa. «Tal vez esto fue un error», dijo uno de ellos una noche, sentado sobre una barrica rota. Nadie respondió, porque todos lo habían pensado. El cansancio empezó a filtrarse en las conversaciones. Las discusiones surgían por detalles pequeños, pero cargados de frustración acumulada. ¿Quién había olvidado cerrar una válvula? ¿Quién había gastado de más? ¿Quién trabajaba más horas? No eran peleas fuertes, pero dejaban marcas. Había noches en las que el silencio era tan pesado como el fracaso del día. Dormían poco, soñaban con cuentas impagas, con cepas secas, con la risa distante de quienes nunca creyeron en ellos. Los vecinos observaban con curiosidad primero y con lástima después. Algunos se acercaban a preguntar no por interés real, sino por morbo. Querían saber cuánto tiempo aguantarían antes de rendirse. Otros eran más directos. «Esa viña ya no sirve», les dijeron más de una vez. «Están perdiendo el tiempo». Cada comentario se sumaba al peso que ya cargaban. El primer intento de producción fue humillante. Lograron cosechar lo poco que sobrevivió, con la esperanza de al menos vender uvas para cubrir gastos básicos. Pero la calidad no era buena, el sabor irregular. Nadie quería pagar un precio justo por algo que parecía improvisado. Regresaron a casa con cajas casi llenas y bolsillos vacíos. Esa noche, uno de ellos no pudo contener las lágrimas. No lloró por el dinero, lloró por la sensación de haber fallado otra vez, por confirmar, una vez más, la idea de que quizá no estaban hechos para nada grande. La viña, que había comenzado como una promesa silenciosa, empezaba a convertirse en una carga emocional. Los recuerdos del padre, antes reconfortantes, ahora dolían, porque parecía que incluso su legado estaba destinado al fracaso, porque cuidar aquello que él había amado se estaba volviendo una prueba demasiado dura. La idea de vender regresó, más fuerte que antes. Hicieron cuentas, pensaron en deudas, evaluaron opciones. No era una decisión impulsiva, era agotamiento puro. Y entonces, como si el destino quisiera ponerlos a prueba una vez más, llegó el golpe que nadie esperaba: una inspección. Alguien había denunciado irregularidades. La bodega, en su estado actual, no cumplía con normas mínimas. Si querían seguir adelante,
Necesitaban invertir más dinero, mucho más. La noticia cayó como un martillo. No solo no estaban avanzando, estaban retrocediendo. Esa tarde caminaron por la viña sin hablar. El viento movía las hojas secas, levantando polvo. Todo parecía más gris, más pequeño, más lejano. Quizá ella tenía razón, dijo uno rompiendo el silencio. Quizá esto nunca valió la pena. Nadie lo contradijo. La sombra de la madrastra apareció sin que nadie la nombrara. Su indiferencia ahora parecía casi un juicio silencioso, como si desde lejos estuviera observando, esperando el momento exacto en que finalmente admitirían la derrota. Esa noche tomaron una decisión temporal: detenerse, no abandonar del todo, pero tampoco seguir gastando lo que no tenían. Necesitaban respirar, pensar, recuperar fuerzas. Los días siguientes fueron extraños. No ir a la viña se sentía como traicionar algo, pero ir sin poder hacer nada era peor. El vacío regresó. La sensación de estar a la deriva volvió con fuerza. Cada uno comenzó a preguntarse, en silencio, si todo aquello había sido solo una ilusión nacida del dolor. Un intento desesperado de darle sentido a una herencia que nunca fue justa. Pero incluso en ese punto bajo, algo persistía. Una resistencia mínima, una voz interna que se negaba a aceptar que ese era el final. No era optimismo, era terquedad, o tal vez memoria, porque rendirse significaba confirmar todo lo que siempre habían creído de ellos. Y aunque estaban cansados, heridos y casi sin recursos, todavía no estaban listos para aceptar eso. La viña seguía ahí, silenciosa, esperando, y aunque parecía derrotada, tampoco se había rendido del todo. Ese detalle, pequeño e incómodo, comenzó a inquietarlos. Tal vez el fracaso no era una señal de que debían irse, tal vez era la prueba final antes de algo distinto. Pero en ese momento, con el peso de los errores y la incertidumbre sobre los hombros, lo único claro era una cosa: nunca habían estado tan cerca de abandonar. Y nunca había sido tan difícil decidir qué hacer a continuación. La pausa no trajo alivio, trajo preguntas. Cada día lejos de la viña hacía más evidente una verdad incómoda. No podían seguir así, ni avanzando a medias, ni esperando un milagro que no llegaba. O se retiraban definitivamente, aceptando la derrota, o apostaban todo lo que les quedaba en una última decisión. Y esa última decisión daba miedo. Se reunieron una noche, alrededor de una mesa vieja, con papeles desordenados, cuentas mal hechas y tazas de café frío. No había discursos motivadores ni promesas grandilocuentes, solo cansancio y honestidad. Si seguimos como hasta ahora, vamos a perder igual, dijo uno de ellos. Lentamente, pero vamos a perder. Nadie discutió eso. El problema era el otro camino. Apostar significaba endeudarse, significaba arriesgar lo poco que tenían. Significaba exponerse al ridículo final si todo salía mal. Significaba, sobre todo, aceptar que no habría vuelta atrás. Durante años habían vivido cuidándose de no caer demasiado hondo. Habían aprendido a sobrevivir, no a arriesgar, y ahora la viña les exigía lo contrario. La idea surgió casi por accidente: dejar de intentar vender uvas y enfocarse en algo distinto. Vino, no a gran escala, no de inmediato, pero vino con identidad, con historia, con sentido. Era una locura. No tenían equipo moderno, no tenían experiencia real en vinificación, no tenían permisos completos ni un mercado asegurado, pero tenían algo que no habían considerado antes: una historia auténtica y una tierra que pese a todo seguía viva. La decisión no fue rápida. Pasaron horas discutiendo, dudando, midiendo riesgos. Cada argumento a favor venía acompañado de dos en contra.
Cada esperanza chocaba con un miedo. ¿Y si fracasamos otra vez? ¿Y si perdemos lo poco que tenemos? ¿Y si confirmamos que ella siempre tuvo razón? Esa última pregunta pesó más de lo que querían admitir. La madrastra se había convertido en una presencia invisible, pero constante. No hacía falta que estuviera ahí para influir. Su desprecio pasado seguía marcando decisiones, y fue precisamente eso lo que inclinó la balanza. Si nos rendimos ahora, dijo uno con la voz quebrada, no va a ser por la viña, va a ser porque seguimos viviendo según lo que ella pensó de nosotros. El silencio que siguió no fue incómodo, fue decisivo. Esa noche tomaron la decisión. No sería perfecta, no sería segura, pero sería suya. Comenzaron por lo más difícil, aceptar ayuda, algo que nunca les había resultado fácil. Buscaron asesoramiento donde pudieron, escucharon a quienes sí sabían, incluso cuando eso significaba reconocer errores dolorosos. Vendieron cosas, reducieron gastos al mínimo, cada moneda contaba, cada error dolía el doble. La viña dejó de ser solo un lugar de trabajo y se convirtió en una responsabilidad total. Ya no podían fallar sin consecuencias reales. Cada paso era una apuesta. Los días se volvieron más largos, las noches más cortas. Aprendieron a leer la tierra de otra forma, a escuchar lo que antes ignoraban, el olor de las uvas, el tacto de las hojas, la humedad del suelo. La bodega, vieja y dañada, fue transformándose lentamente, no con grandes reformas, sino con ingenio y paciencia. Repararon lo imprescindible, limpiaron lo que otros habrían descartado, adaptaron lo que no podían reemplazar. Nada era elegante, todo era funcional, y eso bastaba. Hubo momentos de duda, momentos en los que la presión era casi insoportable, especialmente cuando llegaron los primeros gastos grandes, cuando las cuentas parecían no cerrar, cuando el margen de error se redujo a casi nada. Pero algo había cambiado. Ya no trabajaban desde la vergüenza, trabajaban desde la convicción. No sabían si funcionaría, pero sabían por qué lo estaban intentando. La primera fermentación fue tensa. Cada día revisaban los procesos con miedo. Cualquier cambio de olor, cualquier burbuja fuera de lugar disparaba alarmas internas. Dormían poco, soñaban con barricas estallando, con pérdidas irreversibles. El fracaso parecía siempre a un paso de distancia, y aún así siguieron, porque retroceder ya no era una opción. La viña, que durante años había sido un símbolo de abandono, comenzaba a responder. No con milagros, sino con señales pequeñas, casi tímidas. El mosto tomaba cuerpo, los aromas se definían. El proceso, lento y exigente, avanzaba. No celebraron, no se permitieron hacerlo. Sabían que aún quedaba el obstáculo más grande, el mundo exterior. ¿Quién compraría un vino nacido de una viña olvidada? ¿Quién confiaría en una bodega sin nombre, sin reputación, sin respaldo? La respuesta no estaba clara, y el miedo volvió a instalarse. Pero ya estaban dentro. La decisión extrema había sido tomada. El punto sin retorno había quedado atrás. Ahora solo quedaba avanzar o caer. Y mientras trabajaban en silencio, sin aplausos ni garantías, algo sucedía sin que lo notaran del todo. La viña ya no era una herida abierta. Se estaba convirtiendo en una posibilidad real. Una posibilidad frágil, sí, pero viva. Y aunque todavía no lo sabían, ese paso arriesgado estaba a punto de atraer miradas que jamás imaginaron, incluso de quienes nunca creyeron en ellos. Eso vendría después. Por ahora, lo único cierto era que habían apostado todo. Y cuando apuestas todo, el resultado, para bien o para mal, siempre deja marcas. Después de tomar la decisión, el tiempo cambió de textura. Ya no corría rápido ni lento. Simplemente pesaba. Cada día parecía arrastrarse con una lentitud desesperante,
como si el valle entero contuviera la respiración junto a ellos. La viña, antes caótica y llena de tareas urgentes, entró en una etapa distinta, la de esperar. Y esperar, descubrieron, era más difícil que trabajar. Había menos cosas que hacer con las manos, pero demasiadas que enfrentar con la cabeza. Cada sonido en la bodega los sobresaltaba. Cada silencio prolongado despertaba sospechas. El proceso seguía su curso, invisible, y ellos solo podían observar y confiar. Confiar, una palabra que les resultaba incómoda. Durante años habían aprendido a no hacerlo, a no esperar nada, a no ilusionarse. Pero ahora, el éxito o el fracaso ya no dependían solo del esfuerzo. Habían llegado al punto en el que la naturaleza, el tiempo y el azar también tenían voz. Las noches se volvieron inquietas. Se despertaban con la sensación de haber olvidado algo importante. Revisaban mentalmente cada paso, cada decisión tomada. ¿Habrían hecho lo correcto? ¿Habrían pasado por alto un detalle clave? El miedo al error tardío era constante. A veces salían de la casa en silencio y caminaban hasta la viña antes del amanecer. El aire frío les despejaba la mente. El cielo, todavía oscuro, parecía reflejar su estado interno, una mezcla de incertidumbre y expectativa. Miraban las hileras de vides como si buscaran respuestas, pero la tierra no hablaba, solo esperaba. Los días de visita a la bodega eran los más tensos. Abrían las puertas despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera arruinarlo todo. Observaban, olían, tocaban con cuidado. Todo parecía seguir su curso, y eso, paradójicamente, los ponía más nerviosos, porque no sabían qué esperar. El silencio exterior contrastaba con el ruido interno. Pensamientos que iban y venían sin descanso, imágenes de posibles finales, el éxito inesperado, la pérdida total, la indiferencia del mercado, la risa silenciosa de quienes nunca creyeron. Había momentos en los que se preguntaban si no se habían engañado a sí mismos, si no habían confundido terquedad con valentía, si no estaban repitiendo el mismo patrón de siempre, insistir demasiado en algo que el mundo parecía rechazar. Pero entonces algo pequeño rompía ese ciclo, un aroma distinto en el aire, un color más profundo en el líquido, una textura que no estaba antes, nada espectacular. Nada definitivo, solo señales sutiles de que algo estaba ocurriendo, y esas señales, por mínimas que fueran, los sostenían. No hablaban mucho de ello, evitaban entusiasmarse. Era como si temieran que nombrar la esperanza fuera suficiente para ahuyentarla. Mientras tanto, el resto del mundo seguía su curso, indiferente. Los vecinos ya no preguntaban. El interés inicial había desaparecido. Para muchos, la historia de la viña abandonada había perdido novedad. Era solo otro intento destinado a diluirse en el tiempo. La madrastra tampoco apareció. Ni una llamada, ni una visita, ni una pregunta. Su silencio era total, y aunque decían que no les importaba, ese silencio tenía peso. Porque no era un silencio neutro, era el silencio de quien ya ha juzgado el resultado. Ese pensamiento los acompañaba más de lo que querían admitir. En las semanas siguientes llegó el momento de decidir cómo y a quién mostrar lo que habían creado. No podían quedarse encerrados para siempre. Si querían saber si todo ese esfuerzo tenía sentido, debían exponerse. La idea de presentar su vino a otros los aterraba. No eran expertos, no tenían un nombre reconocido, no podían esconder su origen humilde. Cada botella llevaba consigo la historia de la viña, del abandono, del riesgo. Y exponer esa historia era exponerse a sí mismos. Pasaron noches discutiendo si valía la pena, si no era mejor seguir en silencio, mejorar con el tiempo, esperar un poco más. Pero el tiempo, una vez más, no estaba de su lado. Las cuentas seguían llegando.
Las decisiones no podían postergarse indefinidamente. Eligieron un pequeño evento local, nada grande, nada glamoroso, un lugar donde productores pequeños mostraban su trabajo, donde no había promesas de éxito, pero sí oportunidades de ser vistos. La semana previa fue un tormento. Cada botella parecía imperfecta, cada etiqueta improvisada les parecía ridícula. Dudaron de todo, incluso de la decisión inicial. Hubo una noche especialmente difícil. Sentados en la bodega, con una botella abierta sobre la mesa, probaron su propio vino en silencio. No buscaban evaluarlo técnicamente. Buscaban una respuesta emocional. ¿Valía la pena todo esto? El sabor era honesto. No perfecto, pero auténtico. Tenía carácter, tenía historia. Y sobre todo, no se parecía a nada que hubieran probado antes. Ese momento no trajo euforia, trajo calma, una calma extraña, frágil, pero real. Al día siguiente, cargaron las botellas con cuidado. No hablaron mucho durante el trayecto. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos. El paisaje pasaba por la ventana como si nada estuviera en juego, pero para ellos todo estaba en juego. Llegaron temprano. Montaron su pequeño espacio sin llamar la atención. Nadie se acercó de inmediato. Los minutos pasaban. El murmullo del lugar los envolvía. Otras bodegas parecían más seguras, más establecidas. Ellos esperaron. Esperaron sin saber qué ocurriría, sin saber si alguien probaría su vino, sin saber si ese sería el inicio de algo o el final definitivo. Ese momento, suspendido en el tiempo, era el verdadero clímax interno. No el éxito ni el fracaso, sino la espera. Porque en esa espera se concentraban todas las decisiones pasadas, todos los riesgos, todas las heridas. La viña había cambiado. Ellos habían cambiado. Pero el mundo aún no había respondido. Y esa respuesta, cuando llegara, lo haría con una fuerza que ninguno estaba preparado para enfrentar. El silencio, tan pesado durante semanas, estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El primer sorbo lo cambió todo. No fue inmediato ni espectacular. No hubo aplausos ni exclamaciones exageradas. Solo un gesto sutil, una pausa. Una mirada que se detuvo más de lo normal sobre la copa. El hombre que había probado el vino no dijo nada durante unos segundos. Lo giró despacio, lo observó a contraluz, lo volvió a oler. Ellos, al otro lado de la mesa, contenían la respiración sin darse cuenta. Finalmente, asintió. «Interesante», dijo, con una voz tranquila. Esa sola palabra tuvo más peso que cualquier elogio grandilocuente, porque no venía de alguien que buscara agradar, venía de alguien que sabía. Poco a poco otras personas se acercaron, algunos por curiosidad, otros por simple cortesía. Cada degustación era una prueba silenciosa, cada reacción un pequeño juicio. No todos sonrieron, no todos quedaron convencidos, pero nadie fue indiferente, y eso ya era algo. Uno de los visitantes, una mujer de cabello canoso y mirada atenta, volvió a la mesa después de probar varias opciones. Señaló la botella sin etiqueta elegante. «¿De dónde viene este vino?», preguntó. La pregunta parecía simple, pero los tomó por sorpresa. No estaban preparados para responder con una historia tan larga en tan poco tiempo. Se miraron entre ellos. Dudaron. «De una viña abandonada», respondió finalmente uno de ellos. «Era de nuestro padre». La mujer levantó la vista. Algo cambió en su expresión. «Se nota», dijo. No explicó cómo. No hizo falta. Era como si hubiera percibido algo más allá del sabor, algo que no se aprende en cursos, ni se compra con dinero. A partir de ese momento, la dinámica cambió. Las personas ya no probaban el vino solo por curiosidad. Escuchaban, preguntaban, querían saber más. El pequeño espacio, antes ignorado,
comenzó a atraer miradas. Ellos respondían con honestidad, sin exagerar, sin prometer más de lo que podían ofrecer. Hablaban del proceso, de los errores, del trabajo silencioso. No ocultaban el origen humilde ni las dificultades. Y eso, sin darse cuenta, los diferenciaba, porque en un lugar lleno de discursos pulidos, su historia era real. Una tarde entera pasó sin que lo notaran. Las botellas empezaron a vaciarse, no por ventas masivas, sino por degustaciones constantes. El cansancio se mezclaba con una emoción contenida. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un hombre joven, con credencial visible, se presentó con una sonrisa medida. Dijo pocas palabras, pero directas. Representaba a una pequeña distribuidora regional. No prometió contratos millonarios ni éxito inmediato. Solo pidió algo simple: visitar la viña. La propuesta los dejó sin palabras. No era un acuerdo, no era una garantía, pero era una puerta. Una que no esperaban que se abriera tan pronto. Aceptaron sin pensarlo demasiado. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Prepararon la viña como pudieron. Limpiaron, ordenaron, revisaron cada rincón. No para impresionar, sino para no avergonzarse. La visita fue sobria, sin elogios exagerados, sin críticas duras. El hombre caminó entre las hileras, observó la bodega, probó el vino una vez más. Hizo preguntas técnicas, pero también personales. ¿Por qué no se rindieron?, preguntó en un momento. Nadie respondió de inmediato, porque no había una sola razón, porque la respuesta era una mezcla de orgullo, dolor, memoria y terquedad. Porque era lo único que nos quedaba, dijo uno de ellos finalmente. El hombre asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Se fue sin promesas, sin plazos, sin certezas. La espera regresó, pero ya no era la misma. Ahora, la duda convivía con algo nuevo: validación. No sabían si el acuerdo se concretaría, pero sabían que lo que habían creado tenía valor para alguien más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron sin sobresaltos. Días después llegó el mensaje, corto, directo, sin adornos. La distribuidora estaba interesada en una producción limitada, nada masivo, nada que cambiara la vida de inmediato, pero suficiente para cubrir costos, suficiente para seguir. La noticia los dejó en silencio. No gritaron, no celebraron. Se sentaron, respiraron. Dejaron que la realidad se acomodara, porque ese sí significaba más que una oportunidad comercial. Significaba que no estaban equivocados, que la viña no era una ilusión, que el abandono no había sido el final. El clímax no fue un aplauso ni un premio, fue una confirmación íntima. Esa noche abrieron una botella, no para evaluar, no para analizar, solo para brindar. Miraron el líquido con otros ojos. Ya no veían errores, veían camino recorrido. Y en ese momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos pensaron en lo mismo. En la madrastra, no con rencor, no con deseo de revancha, solo con la conciencia de que ella jamás había imaginado este desenlace, que al dejarles aquello que nadie quería, había subestimado lo que podían hacer con ello. La viña, que había sido símbolo de desprecio, se convertía ahora en algo distinto, en respeto. Pero la historia no terminaba ahí, porque el verdadero éxito no llega de golpe. Llega en etapas, y cada etapa trae nuevos desafíos, nuevas miradas, nuevas decisiones. El mundo comenzaba a responder. Y esa respuesta, aunque todavía pequeña, ya había cambiado algo fundamental. Ellos ya no se veían como los herederos de una ruina. Se veían como los creadores de algo propio. Y eso, por sí solo, ya era una victoria. El éxito, cuando llega despacio, no irrumpe con ruido, se infiltra. Al principio nadie afuera parecía haber notado nada. El pueblo seguía igual. Las calles polvorientas, las miradas acostumbradas, los comentarios de siempre.
Pero para ellos, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no se despertaban con la misma sensación de derrota. No era euforia, era una calma extraña, una certeza tímida pero firme de que el esfuerzo no había sido en vano. La viña seguía siendo pequeña, imperfecta, frágil incluso, pero ahora tenía dirección. El primer pedido de la distribuidora llegó con números concretos, cantidades limitadas, fechas claras, estándares más exigentes. Ya no bastaba con hacerlo lo mejor posible. Ahora había expectativas externas, y eso los asustó, porque mientras el abandono duele, la responsabilidad pesa. Comenzaron a discutir más, no por dinero, sino por decisiones. ¿Qué uvas priorizar? ¿Qué tan rápido crecer? Si aceptar ayuda externa o mantener todo bajo control propio. Cada uno cargaba su propia historia, su propio miedo. Uno de ellos temía perder la esencia, que al intentar crecer, el vino dejara de ser auténtico. Otro pensaba en la estabilidad, en no volver jamás a la incertidumbre de antes. El tercero oscilaba entre ambos extremos, tratando de mantener el equilibrio. Las noches se llenaron de conversaciones largas, a veces silenciosas, a veces tensas. La viña ya no era solo un refugio emocional. Se había convertido en un proyecto real, y los proyectos reales ponen a prueba los vínculos. Sin embargo, también había momentos nuevos, pequeñas victorias que antes parecían imposibles. Reparar una máquina sin pedir prestado, comprar materiales sin calcular hasta el último centavo, rechazar trabajos temporales porque la viña exigía atención completa. Eso también transformaba la forma en que se veían a sí mismos. Ya no eran los herederos olvidados, ya no eran los que recibieron lo que nadie quiso. Comenzaban a ser reconocidos como los que resistieron. Algunos vecinos se acercaron, primero con curiosidad, luego con cautela. Preguntas disfrazadas de comentarios. Opiniones que antes no existían. «Siempre supe que esa tierra tenía potencial», dijo alguien una tarde. Nadie respondió, porque sabían que no era verdad, porque recordaban perfectamente los años de silencio, de indiferencia, de burlas discretas. Pero también entendían algo nuevo. El reconocimiento tardío es parte del proceso. No necesitaban discutirlo. Lo que sí los sorprendió fue cómo ese cambio externo removió cosas internas. Uno de ellos comenzó a soñar de nuevo, literalmente. Sueños largos, vívidos, donde la viña aparecía distinta, más ordenada, más viva. Al despertar, sentía una mezcla de entusiasmo y temor, como si el futuro estuviera llamando, pero aún no supiera si abrir la puerta. Otro, en cambio, empezó a cargar con una presión silenciosa. Sentía que no podía fallar, que cualquier error los devolvería al punto cero. Se exigía más de lo necesario. Dormía poco. Observaba cada detalle con obsesión, hasta que una noche explotó. No fue una discusión grande, fue un comentario mínimo, una crítica mal entendida. Bastó eso para que saliera todo lo acumulado, el miedo, la culpa, la sensación de no ser suficiente. El silencio que siguió fue denso, pero fue necesario, porque ahí, en esa pausa incómoda, comprendieron algo esencial. El mayor desafío ya no era externo, era interno, aprender a crecer sin destruirse, a avanzar sin olvidar por qué habían empezado. Decidieron entonces hacer algo distinto. Establecieron límites, horarios, momentos de descanso obligatorios, espacios donde la viña no fuera tema de conversación. Parecía absurdo en medio de tantas exigencias, pero funcionó. Poco a poco, el equilibrio regresó. La producción siguió su curso. Las primeras botellas destinadas a la distribuidora salieron de la bodega con una mezcla de orgullo y miedo. Cada caja que se cerraba era una apuesta, cada envío, una exposición. Y con eso
llegaron las primeras devoluciones. Algunos comentarios fueron técnicos, otros emocionales. Personas que no hablaban de taninos ni aromas, sino de recuerdos, de cenas familiares, de sensaciones. Uno de esos mensajes los marcó especialmente. Alguien escribió que ese vino le había recordado a su padre, que no sabía explicar por qué, pero que al probarlo sintió algo que no sentía desde hacía años. Leyeron el mensaje en silencio, porque entendieron que habían logrado algo que iba más allá del mercado. Habían creado algo que conectaba. Eso cambió la manera en que trabajaban. Ya no buscaban solo mejorar el producto, buscaban preservar esa emoción, ese hilo invisible que unía la tierra, la historia y quien bebía el vino. Mientras tanto, la figura de la madrastra seguía presente, aunque de forma distinta, no como una sombra amenazante, sino como un punto de contraste. A veces se preguntaban si ella sabía lo que estaba ocurriendo, si alguien le había contado, si, al enterarse, había sentido algo, pero esas preguntas ya no dolían, porque ya no necesitaban su validación. El abandono había dejado de definirlos. Una tarde, mientras caminaban entre las hileras, uno de ellos se detuvo. Observó las vides, ahora más cuidadas, más fuertes. Tocó la tierra con la mano. ¿Te das cuenta?, dijo. Esto ya no es un refugio, es un camino. Los demás asintieron, porque era verdad. La viña había sido primero una carga, luego una esperanza, después una prueba, y ahora se convertía en identidad. Sin embargo, con la identidad viene el compromiso. Sabían que el siguiente paso sería aún más difícil, más visibilidad, más críticas, más decisiones complejas. El éxito inicial no garantizaba nada, solo abría nuevas puertas y nuevos riesgos, pero por primera vez no sentían miedo de avanzar. Sentían respeto, respeto por lo que habían construido, por la tierra, por la historia, por ellos mismos. Esa noche, al cerrar la bodega, ninguno habló durante un largo rato. El silencio no era incómodo, era pleno, porque en ese silencio había algo que antes no existía: confianza, no en el mercado, no en la suerte, confianza en su capacidad de sostener lo que viniera, y aunque el mundo aún no los reconociera como un gran éxito, ellos ya sabían algo fundamental. Habían dejado de sobrevivir, ahora estaban viviendo con propósito, y ese cambio, más que cualquier contrato o botella vendida, era el verdadero punto de no retorno. El reconocimiento no llegó de golpe. No hubo titulares espectaculares ni celebraciones ruidosas. Llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio, casi en silencio, pero con una fuerza imposible de ignorar. Primero fue una mención, una breve recomendación en un artículo local sobre pequeños productores emergentes. Nada grandioso, apenas unas líneas, pero esas líneas contenían algo distinto. No hablaban solo del vino, hablaban de la historia detrás, de una viña abandonada, de una herencia despreciada, de quienes decidieron no rendirse. Alguien compartió el artículo, luego otro, y otro más. Las visitas a la bodega aumentaron. Personas que no buscaban solo comprar, sino conocer, caminar entre las vides, escuchar, entender. Querían ver con sus propios ojos cómo algo que nadie valoró había logrado florecer. Cada visita era un espejo, porque en los ojos de quienes llegaban, ellos veían reflejado lo que habían sido. Dudas, esperanzas, ganas de creer que todavía es posible empezar de nuevo. Un día, sin previo aviso, recibieron una invitación inesperada. Un evento regional, no una feria masiva, sino un encuentro selecto. Productores pequeños, historias auténticas, un espacio donde no se premiaba el volumen, sino el carácter. Aceptaron con cautela.
La noche del evento fue distinta a todo lo anterior, no por el lujo, sino por el ambiente. Nadie fingía, nadie exageraba. Las conversaciones eran profundas, las preguntas sinceras. Cuando llegó su turno de presentar el vino, no llevaron un discurso preparado. No hablaron de cifras ni de estrategias. Contaron la verdad. Hablaron de la madrastra que les dejó una viña olvidada, del silencio, del miedo, de las noches sin saber si valía la pena seguir, y hablaron también de lo que aprendieron, que a veces lo que parece un castigo es una oportunidad disfrazada, que el abandono puede convertirse en terreno fértil si alguien decide cuidarlo, que no todo éxito se mide en dinero. El aplauso fue contenido, pero largo, y en ese aplauso no había admiración superficial, había respeto. Fue ahí donde lo comprendieron por completo. La consagración no estaba en vender más, estaba en haber transformado una herencia emocionalmente rota en algo que sanaba, incluso a otros. Días después, ocurrió algo que cerró el círculo. Recibieron un mensaje, un nombre que no esperaban ver. La madrastra. El texto era breve, correcto, sin disculpas explícitas, pero sin frialdad. Decía que se había enterado del éxito de la bodega, que no imaginó que aquella viña pudiera llegar tan lejos, que deseaba que les fuera bien. Leyeron el mensaje varias veces. No respondieron de inmediato, porque ya no era urgente, porque ya no definía nada. Finalmente contestaron con pocas palabras, agradecieron, nada más, y al hacerlo sintieron algo inesperado, alivio. No porque ella hubiera cambiado, sino porque ellos ya no necesitaban que cambiara. La historia había dejado de girar en torno a lo que les fue negado. Ahora giraba en torno a lo que construyeron. Con el tiempo, la bodega creció, no de forma desmedida, con cuidado, con respeto por el proceso. Aprendieron a decir no a propuestas que no alineaban con sus valores. Aprendieron a esperar. La viña, aquella que nadie quiso, se convirtió en símbolo, no de revancha, sino de transformación. Cada vendimia era una celebración silenciosa. Cada botella, una prueba tangible de que el pasado no determina el final. A veces, al caer la tarde, se sentaban frente a la bodega. Miraban el sol descender sobre las vides. No hablaban mucho. No hacía falta, porque sabían algo que solo se aprende viviéndolo. El verdadero éxito no es llegar arriba, es mirar atrás sin dolor. Es poder decir, esto que fue abandono, hoy es hogar. Esto que fue desprecio, hoy es orgullo. Esto que parecía el final, fue el inicio. Y si esta historia llegó hasta aquí contigo, quizás no sea casualidad. Tal vez, en algún punto, tú también recibiste algo que nadie valoraba, una oportunidad incompleta, un comienzo torcido, un lugar olvidado. Y tal vez, como ellos, estés preguntándote si vale la pena intentarlo. Si esta historia te dejó algo, aunque sea una pequeña chispa de esperanza, te invito a quedarte, a suscribirte al canal. No por números, sino porque aquí contamos historias que recuerdan algo esencial, que incluso lo abandonado puede florecer, que el valor no siempre es evidente al principio, y que a veces solo hace falta alguien dispuesto a creer. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.